lo que vimos hasta acá fue el módulo, nosotros vimos el módulo, y ahora vamos a suponer que yo voy a graficar un vector. El vector A del punto anterior era, si no me equivoco, vamos a graficar, igual voy a graficar otro, voy a graficar el vector 3, punto y coma 5. Voy a marcar un punto ahí, ¿lo ven? Me quedo en mi primer cuadrante, voy acá, Tenés que compartir pantalla. También. Yamil, compartí pantalla. ahí está, bueno. Entonces, fíjense, marqué 3, punto y coma 5. Como son los dos positivos, queda ubicado en el primer cuadrante. ¿Estamos? Sí. Marco con esto, marco el punto, y vengo acá, y fíjense, ustedes vienen acá, y hay una parte que dice vector. Y ustedes tienen que seleccionar vector en la aplicación, van a marcar, hacen clic sobre el punto donde inicia el vector, que en este caso todos nuestros vectores inician en el origen, y el segundo punto donde finaliza. Y ahí me quedó marcado un vector. Lo que está haciendo es trazar un vector. Bueno, les voy a mostrar, a ver, vamos a marcar el segmento que va de acá hasta acá y el segmento que va de acá hasta acá. ¿Qué sería? La coordenada de X o la longitud de la coordenada de X, que es 3, y la longitud de la coordenada de Y, que es 5, que es lo mismo que esto. ¿Sí o Y no? formas un triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer, a ver, vamos a la configuración, yo en esto lo haría punteado, ¿sí? Lo mismo que este de acá, vamos acá a su configuración. Esperen. Profe, ¿qué tema es este? Vectores, seguimos con vectores. Vectores. Bien. Entonces, toco acá. Voy a su configuración, estilo, y acá pongo punteado. Y lo mismo, vamos a ir acá y vamos a ponerlo punteado. Y yo veo lo que decía recién el cordobés, que esto básicamente se queda formada una figura con un triángulo rectángulo. ¿Bien? En matemática, seguramente el año pasado ustedes vieron algo que se llama razones trigonométricas y básicamente aparecía una palabrita que era SOHCAHTOA. ¿Recuerdan esto? No Díganme. vimos lo que es la razón, No, o sea, No. sí razones, pero no. Bueno, razones trigonométricas, ¿las vieron? Seno, coseno y tangente. No, no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? no. O sea, Yo recuerdo no. mentirosos. No me mientan a mí. No, lo vimos muy por arriba. Muy por arriba, claro. Bueno, vamos a mirar esto. Yo lo que quiero saber, ahora yo me voy a meter, igual lo voy a repasar a esto, no se preocupen. Lo que quiero saber, recuerden lo que dije, siempre desde el eje de las X positivas hasta que topa con el vector, quiero saber cuánto mide este ángulo. Esto me interesa saber. ¿Por qué me interesa saber eso? Porque yo quiero saber cuál es la amplitud de este ángulo. En este caso, este ángulo va a estar entre quién. Como está en el primer cuadrante, entre 0, va a ser mayor que 0, pero menor que quién. Menor que de 2. No. ¿Que cuánto? Primer cuadrante, ¿hasta cuánto llega el ángulo, la amplitud? Lo dijimos hoy, que 90 grados. Si estuviese en el segundo cuadrante, sería mayor que 90, pero menor que quién.
180. Que es Bien, 180. en el 180. tercero, mayor que 180, pero menor que 270, y en el cuarto, mayor que 270, pero menor que 360, que es el giro completo. ¿Bien? Bueno, esto que está acá es la componente, vamos a suponer que yo a mi vector este, que está acá, yo lo llamé vector A, y yo sé que mi vector A tiene una componente de A en X y una componente de A De AN. en Y, que son distintos números. En este caso yo le di un ejemplo concreto, porque se ve el número. Esto que está acá es A en Y. Y esto que está acá es A en X. Las razones trigonométricas seno, coseno, tangente me hablaban. Me dicen que cuando yo tenga un triángulo rectángulo, voy a tener una hipotenusa que va a ser su lado más largo, que justamente va a ser el que está enfrentado al ángulo recto, y voy a tener un cateto que es opuesto y un cateto que es adyacente. Si yo estoy observando desde este ángulo, el cateto opuesto es el que está enfrente a este ángulo, que en este caso va a ser justamente mi componente en Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque está enfrentado. De ahí viene opuesto. Y mi adyacente va a ser el otro. O sea, mi componente en X. Este es mi cateto adyacente. Bueno. ¿Qué simbolizaba esto? SOHCAHTOA. Que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Que el coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y que la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. La pregunta que hago es, ¿qué datos conozco yo? ¿Yo conozco la hipotenusa o conozco la longitud de los catetos? Fíjense, esto es La longitud. La longitud de los de los catetos. catetos, porque es lo que me da como dato, en este ejemplo, cuánto vale A en X. 3, Bien. ¿Y cuánto vale A en Y? 5, Bien. Entonces yo siempre voy a 5. conocer la longitud de los catetos. ¿En cuáles de mis tres razones aparecen todos los catetos? En esta. ¿Lo ven? Opuesto adyacente. Quiere decir que la tangente de mi ángulo, alfa, es igual a mi componente opuesto. ¿Quién es el opuesto? La componente en Y o en X. y En Y. Y entonces la tangente es mi componente en Y, A en Y, sobre, acuérdense, mi componente en X. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. sí. Bueno, ahora la pregunta Lo es... reemplazás por números. Exacto. ¿Por Esto, qué? vos sabés que esto vale 5 Ah, no, sí, no. y esto vale ¿cuánto? 3 Sacaste en que este sacaste. ejemplo. Ahora, yo lo que quiero saber es la tangente o el ángulo. El ángulo. Bien, Tangente. entonces Bueno, yo tengo que despejar esa tangente. Yo quiero saber cuánto vale el ángulo. Y cuando yo despejo una razón, su inversa es arco. Arco, no se asusten, en este caso, tangente. Si fuese seno, arco, seno. Y si fuese coseno, arco, coseno. Arco tangente. ¿De quién? Bueno, de lo que yo tenía ahí. Arco tangente de A en Y sobre A en X.
¿Y cómo se hace esto? Y ahí viene la pregunta del millón. Y esto es lo más fácil de todo. ¿Por qué esto lo resuelve la calculadora? En este ejemplo que estamos trabajando, el ángulo alfa va a ser igual a el arco tangente, y esta es la fórmula que voy a usar siempre, chicos, para sacar el ángulo. Esto me va a servir para cualquier vector. Para sacar el ángulo que yo necesito, voy a tener que calcular el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Entonces, en este caso, esto va a ser el arco tangente de ¿quién? ¿Quién es mi componente en Y? 5. El Bien. 5, 5 sobre ¿quién? 3. 3. Exactamente. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y cómo lo resuelvo, Yamil? Bueno, agarro la calculadora Tercio. y en vez de escribir, vieron que las calculadoras dice sin, que es seno, cos, que es coseno, y tan, que es tangente. El arco es shift, tan, y ponen la fracción y les da directamente el ángulo. Entonces, lo que van a hacer es escribir justamente eso. Shift, tangente, 5 tercios, y eso les va a dar el ángulo. Voy a cortar y vamos a volver a entrar, porque se está por cortar la reunión, ¿sí? Dale.